En este tema vamos a hablar de los estilos en cascada. Vamos a hacer una introducción a CSS. Puedes navegar rápidamente por los contenidos de este tema usando el acceso a los capítulos en los controles del vídeo. Además, en la caja de descripción también tienes el enlace al dossier de este tema con los enlaces, referencias y extras que iré mencionando a lo largo del vídeo. CSS son las iniciales de Cascading Style Sheets, ¿vale? Es decir, hojas, archivos, ficheros de estilos en cascada. Ya hemos visto en temas anteriores que la finalidad de CSS es definir el aspecto o estilo de nuestras estructuras HTML para que sea visible en diferentes soportes, ¿vale? O sea, para que podamos hacer una visualización para pantallas grandes, otra para imprimir, otra para pantallas pequeñas, etcétera, ¿vale? La ventaja de CSS es que tenemos toda la información de estilo almacenada en un mismo sitio y relacionada con un archivo HTML que es simplemente estructural. Es decir, un código CSS puede controlar diferentes páginas, pero también diferentes archivos CSS con estilos muy variados me pueden servir para hacer diferentes visualizaciones de una misma página, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Mirad, tenemos esta demostración. Tenemos esta página web, que es un HTML, con la StyleSheet 1 activada, ¿de acuerdo? Entonces, si yo cambio, ahora al pulsar el botón StyleSheet 2, lo único que va a hacer es acceder a un CSS diferente. Y como veis, es exactamente la misma información, pero formateada de distinta manera. StyleSheet 3, lo mismo, es la misma información, pero montada de otra manera. StyleSheet 4, un estilo totalmente diferente. Y ahora, si retiramos el CSS, así es como se visualizaría el HTML de base. ¿Ok? Como veis, la diferencia es bastante grande. Esta estructura básica sin CSS, como veis, se parece de gran manera a el resultado final que hemos obtenido en el tema de HTML. Y justamente es porque las estructuras HTML pues son así, son básicas, son simplemente nivel estructura. Y cuando nosotros aplicamos CSS es cuando podemos estilizarlo de muchas maneras diferentes, de una manera bastante accesible, de una manera bastante organizada más bien. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con HTML y con CSS? ¿Cómo surge esta separación entre estructura y estilo? Pues mirad, HTML ya sabemos que es un lenguaje de marcado y como tal su función siempre fue estructurar la información, solo que en este caso era información hipertexto, ¿vale? De ahí la H, la HT de HTML viene de hipertexto, entonces era marcar información hipertexto para visualización web. Sin embargo, cuando se fue desarrollando en gran medida el mundo del desarrollo web, pues se iban encontrando necesidades estilísticas para hacer unas visualizaciones más atractivas. Entonces, al final se fueron añadiendo posibilidades al HTML, que era la herramienta básica, que no eran estructurales, sino simplemente decorativas, visuales, como por ejemplo se llegó a añadir una etiqueta font que controlaba la fuente de un texto. Vale, entonces HTML cada vez se volvió más enrevesado porque cada vez en una herramienta diseñada para marcar estructuras se pretendía además también controlar el estilo. Y ahí es donde se fue complicando y se fue torciendo la cosa. Además, lo que digamos fue un poco el colmo de la complicación fue que, claro, puesto que tenías que controlar el estilo localmente en el HTML, en cada página HTML que creabas, en cada elemento, tenías que ir controlando el estilo de manera concreta. Nosotros hemos visto antes, en el tema 2 de Introducción al Desarrollo Web, hemos visto que fácilmente le podíamos a una etiqueta asignar un nombre de clase y manipularlas todas al mismo tiempo. Esto con HTML no sería posible, puesto que en cada elemento tendríamos que controlar el estilo, ¿vale? Entonces, en este punto es donde se crea CSS y los estilos en cascada, donde se decide unificar ahí todo lo relacionado con estilo y visualización. Nos permite tener toda la información de visualización y estilo en un solo archivo y por lo tanto podemos cambiar radicalmente la visualización de nuestra estructura de marcado HTML simplemente cambiando la ruta de conexión del CSS con el HTML, ¿vale?
Para entender mejor y más visualmente esta conexión entre HTML y CSS, te recomiendo que veas el vídeo de introducción al desarrollo web, ¿vale? Para desarrollar este tema vamos a partir del fichero que elaboramos en el tema de HTML, ¿vale? Puedes ver el vídeo también. Y sobre él vamos a ir viendo cómo funciona CSS. Vamos a ir aplicando algunos pequeños cambios, ¿de acuerdo? En un primer momento, para presentar los fundamentos y tal, aprender a manejarnos un poquito en CSS, no vamos a trabajar sobre el propio archivo, sino que vamos a hacer una copia para ir experimentando, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a ir aquí a la carpeta y partida HTML, voy a hacer control C, control V, y aquí lo tenemos, y lo voy a llamar partida / CSS, ¿vale? Entonces ahora, mirad aquí, no me aparece. Voy a hacer un poquito pequeño esto. Veis que aquí no me aparece, lo que hay que hacer es derecho aquí y refrescar el directorio, y ahora ya lo tengo aquí. Vale, aquí lo tenemos. En primer lugar, ¿cómo conectamos el CSS? Claro, ¿cómo iniciamos el desarrollo CSS en un HTML? Vale, tenemos tres opciones. La más recomendada es lo que se llama CSS externo, ¿vale? El CSS, todo el código CSS va a estar en un archivo separado con extensión .css. Y lo que hacemos es añadir una etiqueta en nuestro HTML que llama a ese archivo, que conecta los dos archivos para que cuando nosotros mandemos ese HTML al navegador, el navegador sepa que tiene que cargar los estilos de un CSS concreto, ¿vale? La etiqueta se pone en head, en los metadatos, y es la etiqueta link, ¿veis que me aparece aquí? En la etiqueta link tenemos el atributo rel, que cuando es una hoja de CSS, pues el valor es siempre stylesheet, y luego tenemos que darle evidentemente la ruta de esa hoja. Entonces, como no la hemos creado, pues vamos a poner que se llama style.css, ¿vale? Entonces ahí iremos desarrollando. Voy a crear el archivo. Vamos a nuevo archivo, buscamos CSS, aquí tenemos la plantilla y vamos a cambiarle el nombre por style, por ejemplo, ¿no? Que es lo que le hemos puesto en el HTML. Vale, perfecto. Entonces, mirad, la sintaxis CSS es muy sencilla. Se basa en selectores, ¿vale? Un selector es una expresión que indica a qué elemento se van a aplicar una serie de propiedades que yo indico, ¿vale? Entonces tenemos aquí selector, ¿vale? Luego ya veremos cómo son los selectores, pero ponemos un selector y luego entre llaves es donde yo voy definiendo las propiedades de estilo que quiero aplicar, ¿vale? Que se llaman declaraciones. Puede haber tantas declaraciones como queramos aplicadas a un selector, ¿vale? Fijaos que aquí nos hemos puesto selector y dentro definimos unas propiedades que se aplicarán al elemento que selecciono. Estas declaraciones tienen la estructura propiedad, es decir, la propiedad que nosotros queremos alterar, dos puntos y el valor nuevo que le damos a esa propiedad y punto y coma, ¿vale? Cada declaración se separa con punto y coma. Haría, una vez que tengo esta propiedad, imaginaos que yo aquí digo bordes de un píxel, punto y coma, salto de línea y otra propiedad, dos puntos, valor, punto y coma, y así todas las que yo quisiese manipular. Vamos a, por ejemplo, a seleccionar el body. Cojo body, el selector es body, es decir, quiero manipular la etiqueta body. Abro llaves y le digo, por ejemplo, la propiedad que voy a manipular de CSS es la fuente, pues la propiedad se llama font family. Le digo font family y ahora dos puntos y el valor, y le digo que la fuente sea sans serif, es decir, una fuente por defecto que tenga el navegador, pero sin serifa. Además le voy a decir que el body, es decir, va a ser toda la ventana del navegador, tenga el color de fondo, que es la propiedad background color black, que el fondo va a ser negro, ¿vale? Y como el fondo va a ser negro, pues tengo que cambiar la fuente, el color de la fuente a blanco, entonces le tengo que decir color, que es lo que controla el color de texto, y le digo que sea white. Vamos a ver qué pasa ahora con nuestro HTML. Mirad, si yo ahora abro este HTML,
Pues fijaos, me carga lo que yo le he dicho. Ya no es la visualización que teníamos antes con el fondo blanco, la fuente Times New Roman y tal, sino que ahora es una fuente sin serifa y con el fondo negro y la letra en blanco. Vale. Evidentemente esto es un cambio así un poco burdo, es un poco así a modo de ilustración, ¿vale? Para que veáis un poco de qué va el asunto. También hay que llamar la atención de que, fijaos como aquí he incluido una ruta relativa, ¿vale? Ruta relativa, le digo, como no le pongo nada adelante, el archivo está en este mismo fichero. Fijaos que si yo de repente altero esta ruta y le pongo css barra, cuando yo cargue este HTML, la visualización vuelve a ser la visualización por defecto del navegador, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ese archivo CSS ya no se encuentra, ya no he encontrado ese archivo CSS en la ruta que yo le he dicho. Es la historia que hemos visto antes con las rutas, ¿vale? Tenemos que asegurarnos de que las rutas usar rutas relativas y asegurarnos de que están bien dirigidas. Bien, vamos a ver. Ventajas de esta forma de incluir el CSS. Todo el estilo lo tenemos condensado en un mismo archivo. Todos los cambios, mejoras, arreglos que haya que hacer están centralizados en ese archivo. Si de repente tenemos que diseñar una visualización nueva de cero para nuestra página web, que la tenemos aquí marcada, además la tenemos bien marcada porque ya hemos seguido esas directrices de atenernos a la estructura coherente, atenernos a una estructura de organización de los datos. Pues nada, yo cojo, elimino este CSS o lo retiro y hago uno nuevo y está todo perfecto. No tengo que tocar absolutamente nada de mi código HTML. También, si yo de repente lo que quiero cambiar es la información, la estructura de mi web, de repente quiero que la estructura sea diferente, pues simplemente cambio de estructura y con el mismo código CSS yo lo puedo tener de manera que lo pueda aplicar perfectamente. Puedo haber definido los elementos de una manera concreta para que al cambiar el HTML, pues yo simplemente defino los elementos a través de sus clases y ese CSS me va a valer para mi nueva página web, ¿vale? Como hemos visto, el contra principal de esto es que si el archivo que tenemos que cargar deja de estar presente o cambiamos su nombre, pues ya no va a cargar, nos va a cargar la visualización por defecto, pero en principio esos son unos fallos que están en nuestra mano controlar y son fáciles de controlar, ¿vale? La otra opción para cargar el CSS es ponerlo interno, es el CSS interno, es decir, que el CSS esté incorporado dentro de nuestro archivo HTML. Esto se hace con la etiqueta style, ¿vale? Entonces, normalmente la etiqueta style la colocamos dentro de head, pero bueno, en realidad puede estar en cualquier punto, ¿vale? Entonces voy a borrar esta etiqueta. De hecho, más bien la voy a comentar. Ya sabéis, control shift coma y la comento. Y lo que voy a hacer es añadir una etiqueta style para que veáis que al final el resultado es el mismo. Voy a abrir una etiqueta style y le voy a copiar el contenido del propio archivo CSS, ¿vale? Mirad, para que veáis que no hay trampa, pues sí que voy a borrar esta línea y lo dejo aquí. Vale, lo intentamos, ahí. Y entonces yo ahora abro esto y veis que me carga efectivamente la misma información sin problema, ¿vale? Ventajas del método del CSS interno. Bueno, que lo tenemos todo en un mismo archivo HTML, no dependemos de otro archivo externo, pero, claro, no podemos reemplazar automáticamente ese CSS porque está dentro del HTML, o sea, nosotros no podemos, sin tocar el HTML, sin manipular la estructura, sustituir esa información de estilo. Ni lo podemos reutilizar para otro sitio web, ¿vale? Ese es el contra que tiene esta forma de utilizar CSS, ¿vale? Por último, hay un tercer método, pero que este sí que explícitamente no está recomendado, se recomienda no usarlo, que es el CSS llamado inline. Es cuando aplicamos CSS dentro de un elemento HTML concreto, ¿vale? Lo aplicamos solamente a ese elemento y se utiliza el atributo style. Mirad, por ejemplo, podemos hacer que de repente el texto de la partida sea tipo máquina de escribir. Entonces, como solo queremos que sea ese elemento, pues le añadiríamos la etiqueta, el atributo, perdón, style, y le digo, y aquí le pongo la declaración CSS. Le digo
font family y que me ponga una monospace. Y entonces, cuando yo ahora cargo esto, veis que todo el resto de la partida está en la fuente sin serifa, pero esto está, el texto de la partida aparece a máquina de escribir. Vale. Vamos a borrar esto, que no nos interesa. En resumen, estos son los tres métodos que tenemos para incorporar el CSS a nuestro código HTML. Durante este curso el que vamos a usar evidentemente es el método recomendado por el estándar de desarrollo web, que es el CSS de tipo externo, el que se almacena en un archivo aparte y luego conectamos en nuestro código HTML utilizando la etiqueta link, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es aquí en nuestro código HTML eliminar la etiqueta style que teníamos y volver a añadir la etiqueta link. A ver, la etiqueta link, perfecto, ya sabéis, el atributo rel con el valor stylesheet y el enlace href a nuestra hoja. Vale, entonces ahora sí comprobamos. Vemos que el estilo está aplicado como lo habíamos dejado. Vale, pues entonces, antes hemos comentado que el código CSS tiene una sintaxis basada en primer nivel en selectores. Y esos selectores ya hemos visto que son el elemento que selecciona o apunta o hace referencia a los elementos del HTML. Ya vamos a ver que se puede hacer referencia de diferentes maneras. De momento ya hemos hecho referencia a la etiqueta body. Hay otras formas que veremos. Lo que sí tenemos que tener claro en un primer momento es que en este curso nos vamos a centrar en los dos tipos básicos de selectores, que son los selectores simples y los llamados combinators, que son una combinación, hacen una combinación de selectores. Vale, los selectores simples, en primer lugar, vamos a ver, digamos, el comodín, ¿vale? Hay un selector simple que se llama comodín o wildcard, que lo que va a hacer es seleccionar absolutamente todos los elementos, todas las etiquetas que encuentre en nuestro código HTML, ¿vale? Entonces, si yo me voy aquí al archivo styles que hemos creado, voy a borrar el selector body que teníamos del ejemplo anterior y lo que hago es utilizar el selector universal, que es el asterisco. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Voy a cambiarlo a Arial. ¿Vale? Le voy a poner que la fuente sea Arial con el selector universal, que es absolutamente todos los elementos que se encuentren. ¿Vale? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es dejarme abierto el HTML e ir recargándolo. ¿Vale? Como veis, ya no me aparece el fondo negro, ya no me aparece la letra en blanco, que son los cambios que estaban asignados al selector body del ejemplo anterior. Ahora me aparece la visualización estándar que crea el navegador simplemente con la fuente cambiada a Arial, ¿vale? Entonces, este es el selector universal, que hay que usarlo con precaución. Ya veremos en un momento por qué. Aparte del selector universal, otro tipo de selector simple son los selectores de etiquetas HTML, ¿vale? Estos selectores de CSS se utilizan simplemente mencionando el nombre de la etiqueta que queremos transformar en nuestro código CSS, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí en Style voy a ponerle, por ejemplo, que la etiqueta li de mi código HTML pues tenga el texto centrado y tenga la fuente de color rojo, ¿vale? Entonces, como yo lo que quiero es transformar, quiero hacer la transformación sobre la etiqueta li, en este caso quiero transformar evidentemente todas las etiquetas li, yo simplemente con poner aquí en CSS li y la serie de declaraciones CSS que hemos dicho que va a ser alinear el texto centrado y que la fuente sea de color rojo, pues yo ahora cuando vaya aquí, veis, todas las etiquetas li, todos los elementos de lista tienen este cambio aplicado, ¿vale? Los selectores simples, que como veis simplemente estoy
seleccionando un elemento del HTML, cuando se aplica esta estilización a mi estructura HTML, se toman todos los elementos con la etiqueta que yo ya he seleccionado. ¿Vale? Es decir, aquí yo he usado el asterisco, lo cual quiere decir que absolutamente todas las etiquetas, no importa de qué tipo ni qué nombre tengan, pero cuando yo utilizo un nombre de etiqueta, ese cambio se aplica a todas las etiquetas que se encuentren en el HTML con ese nombre, ¿vale? Es decir, a todos los elementos li. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones yo no quiero que los cambios se apliquen a todos los elementos con ese nombre de etiqueta. O, por ejemplo, yo quiero aplicar un cambio a elementos, al contenido de elementos HTML que en cada ocasión pueden tener un nombre de etiqueta diferente, ¿vale? O sea, en unos casos ese elemento puede estar en una lista, en otros casos puede ser un texto, pero por la circunstancia que sea, yo quiero aplicar a todos esos, a esos contenidos que se encuentran en etiquetas diferentes el mismo cambio. Vale, pues para eso en CSS tenemos lo que se llama el atributo class, ¿vale? Tenemos que crear una clase. Esto lo que va a hacer es determinar en el código HTML a qué clase pertenece ese elemento. Sin importar qué etiqueta tenga, nosotros adscribimos ese elemento a una clase. ¿Vale? Una clase que en este caso es una clase que vamos a rentabilizar en CSS sobre todo. Vale, entonces luego en nuestro código CSS lo que vamos a hacer es seleccionar o apuntar a la clase. ¿Vale? Vamos a apuntar a esa clase para modificarla. Varios elementos de ese código HTML, ya os digo, pueden pertenecer a una misma clase. Es decir, una clase no tiene por qué agrupar a una misma etiqueta. O sea, cuando yo creo una clase no tiene que ser, por ejemplo, una clase para los elementos P solamente. Puede ser, ya os digo, que esa clase tenga elementos P, elementos li, elementos A. No importa, simplemente esto nos sirve para determinar que todo eso es una clase conjunta a la que vamos a aplicar unos cambios estilísticos. Vale, entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es, imaginad que en nuestra partida, pues yo tengo aquí un nombre propio, luego tengo aquí otro nombre propio, aquí otro nombre propio. Vale, pues lo que vamos a hacer es que yo quiero ahora de repente que todos los nombres propios que yo me vaya encontrando aparezcan en versalita. Vale, y fijaos que este nombre propio está en una etiqueta li y luego todos los demás están en una etiqueta td. Pero es que además, en este caso, por ejemplo, no solo están en una etiqueta td, sino que son diferentes nombres sin marcar dentro de esta etiqueta td, ¿vale? Entonces yo tengo que apañármelas de alguna manera para en CSS poder apuntar hacia los nombres propios que tengo en mi código, en mi fichero HTML y transformarlos, ¿vale? Entonces, cuando estamos en código CSS, yo no tendría forma en principio de referirme a los nombres que están en una etiqueta li, porque si yo aplico un cambio de etiqueta li, ya hemos visto que se me aplica a todas. Si pongo td, se me va a aplicar a todo este texto y a todo esto que tengo aquí, que también es td, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos es marcar justamente los nombres para poder aplicar ese cambio. Y ya vimos en HTML que cuando quiero marcar una entidad sin que eso conlleve ningún cambio estructural ni a nivel visual, sino que simplemente quiero marcarlo a efectos de procesamiento, tengo la etiqueta span. Vale, entonces lo que vamos a hacer es marcar los nombres con la etiqueta span. Yo seleccionaré este nombre y le pongo etiqueta span. Y además, como luego yo lo que quiero es que de todas las cosas que haya marcada con span, ¿vale? Todas las entidades que yo haya marcado con la etiqueta span, los nombres, los que sean los span que contengan un nombre, transformarlos con CSS, a esta etiqueta span que acabo de poner le voy a asignar la clase nombre. Vale, entonces yo le pongo aquí que este span es clase nombre para que luego yo en CSS pueda señalar solamente a los elementos HTML que pertenecen a la clase nombre, ¿vale? Porque luego yo más adelante en este documento HTML puedo necesitar la etiqueta spam para otras cosas que no sean nombres. Entonces yo aquí le digo,
marco estructuralmente con span, pero para distinguirlo le digo, pero este span es de la clase nombre, que es la que yo voy a querer modificar. ¿Vale? Esto se me ha marcado aquí mal. Bien, pues entonces ahora voy a hacer lo mismo con los demás nombres que quiero que me aparezcan en versalitas. Es decir, yo ahora de repente cojo este nombre, que estas interrogaciones son porque no se leía bien en el manuscrito. Entonces, etiqueta span, aquí sobre este espacio lo vamos a poner fuera. Y de nuevo le digo clase nombre. Y por último el de la firma. Vale, entonces con esto ya tengo todos los nombres propios marcados en la partida. Entonces ahora justamente lo que tengo que hacer es irme al CSS y en CSS indicar que todo lo que pertenezca a la clase nombre tiene unas propiedades CSS en común. Entonces, cuando nosotros queremos referirnos a una clase, a una etiqueta, a un atributo class del HTML, lo que tengo que hacer es poner el nombre de la clase precedido por un punto. Le digo punto nombre y con este selector ya se me van a seleccionar todos los elementos que tengan la clase nombre en el HTML. Entonces le voy a decir que me ponga la fuente en versalitas. Luego a lo largo del tema vamos a ir viendo con detalle todas las propiedades CSS, ¿vale? En este momento es simplemente para que veamos cómo funciona la clase. Y entonces ahora si yo me voy a la visualización, vamos a ver cómo los nombres ahora aparecen en versalitas, ¿veis? Todos, absolutamente todo lo que yo he marcado en el HTML con class y el valor nombre ahora aparece en versalitas. Entonces, de esta manera hemos visto que una misma clase puede agrupar a elementos muy diferentes del HTML. Ahora vamos a ver el caso contrario, que un solo elemento del HTML pueda pertenecer a varias clases. Es decir, por ejemplo, yo puedo querer que, además de en versalitas, este nombre propio que pertenece al título de la partida salga en un tamaño mucho más grande, ¿vale? Porque como es el nombre que da, digamos, título a la partida, es el nombre del bautizado en este caso, quiero que salga más grande que los demás. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es añadirle una clase más, ¿vale? Este elemento va a ser de la clase nombre, pero además va a haber otra clase que va a ser título. Entonces, si yo aquí le digo nombre y le añado título, yo aquí en CSS puedo además decir la clase título va a tener el tamaño de fuente al 150%, es decir, un 1,5 más. ¿Vale? Y si yo ahora me voy aquí, vemos cómo el título se ha incrementado en ese tamaño. Ahora, este nombre que tenemos aquí aglutina las propiedades CSS de la etiqueta lista, es decir, aparece en color rojo. De la clase nombre, es decir, aparece en versalitas, y además de la clase título, que es que aparece al 150%, aparece más grande que los demás. Vale, entonces estos selectores simples también pueden tener ciertas combinaciones, ¿vale? Siendo selectores simples, se pueden hacer combinaciones de etiquetas con clase. Por ejemplo, puede que yo no quiera aplicar una propiedad a todos los elementos lista, como yo he hecho en mi código, que si veis, yo he aplicado la propiedad de texto rojo a todos mis elementos lista. Puede que haya una propiedad CSS
que yo quiera aplicar a los elementos a un elemento concreto, a un tipo de elemento HTML que pertenezca a una clase. Si yo, por ejemplo, aquí al final de mi partida tuviese otra línea, una línea más dentro de la celda, aquí voy a añadir una línea que va a ser fin de la partida, y entonces yo quiero que este fin de la partida, que voy a decir que es class fin, quiero que este elemento me lo ponga de color rojo también, para resaltar que es el fin de la partida, ¿vale? Yo podría hacer una selección en la que le dijera que los elementos P que pertenezcan a la clase fin se pongan de color rojo, ¿vale? Es decir, no solamente los elementos de la clase fin, sino solamente aquellos que sean etiqueta P de la clase fin. Para hacer esto lo que tendría que hacer es decir los elementos etiqueta P con la clase fin, es decir, punto fin, que tengan la propiedad de estar en color rojo, ¿vale? Entonces ahora en mi visualización vamos a ver que efectivamente me aparece esto, me aparece el elemento fin de la partida en color rojo. De esta manera lo que podemos hacer es no solo seleccionar por clase o seleccionar por el nombre de elemento, sino los dos, es decir, que los elementos con esta clase tengan estas propiedades, ¿vale? También con los selectores simples podemos hacer varias selecciones simples, es decir, podemos seleccionar varios elementos o varias clases. Por ejemplo, de repente yo puedo necesitar que todos los elementos de encabezado del H1 al H que necesite estén centrados en la página. Entonces yo puedo decir, en mi caso, fijaos, en nuestro HTML tenemos encabezado 1 y encabezado 2. Pues imaginaos que yo quiero que eso aparezca centrado. Pues yo puedo, no hace falta que diga H1 y que lo centre y luego diga aparte H2 center. Los selectores simples me permiten agrupar estas dos selecciones que son exactamente iguales en una sola. Y yo le puedo decir H1, H2 y le aplico esta propiedad. Vale, entonces esto lo puedo borrar y vais a ver cómo los dos elementos ya aparecen centrados. Mirad. Ahí está, ¿veis? Puedo hacer una selección simple de varios elementos. Lo mismo con clases. Yo puedo decir, por ejemplo, imaginaos que quiero que de repente haya elementos que salgan de un color, ¿vale? Que justamente acordaos que el CSS va de esto, de estilizar. Entonces yo puedo querer tener una clase que aplique color verde, por ejemplo. Y entonces digo, pues aquí de repente Ávila va a ser de la clase verde. Y voy a crear otra clase que sea amarillo. Y entonces Cebreros va a ser amarillo. Yo puedo seleccionar esas dos clases. Este es un ejemplo ilustrativo, ¿vale? No tiene mucho sentido, pero yo puedo seleccionar la clase amarillo, la clase verde y aplicarle un color, es decir, color green, y vamos a ver que Ávila y Cebreros están de color verde. Igualmente puedo decir que el color en vez de verde sea amarillo, y entonces yo me voy aquí a mi hoja y ha cambiado. ¿Veis? Ahora Ávila está en amarillo y Cebreros en amarillo. Vale, entonces esta es la forma como de agrupar selecciones que son para varios elementos, pero que son aplican las mismas propiedades CSS. Luego lo que tenemos son los selectores combinados, ¿vale? Que esto lo que hace es hacer una selección compleja, ¿vale? Hacer una selección con base en varios elementos de nuestro código HTML. Podemos seleccionar los descendientes de una etiqueta, ¿vale? O sea, por ejemplo, vamos a seleccionar todos los elementos enlace, todos los elementos etiqueta A, que sean descendientes, es decir, que estén a cualquier nivel por debajo de un elemento table, ¿vale? Es decir,
elementos A que estén dentro de una etiqueta table. Pues para eso simplemente el selector que tenemos que utilizar es el espacio. Si nosotros decimos table espacio A, esto lo que indica en el CSS es todos los elementos A que sean descendientes de table. Y entonces a esto le voy a poner que tengan un color de fondo amarillo. Entonces nos vamos al CSS y vemos que los elementos que están dentro de la tabla con un enlace se les ha puesto el fondo amarillo, ¿vale? Aquí en esto, como es una imagen, pues tampoco tiene mucho sentido ni mucha relevancia, pero vemos que en este caso sí que está en amarillo. Sin embargo, este elemento, que es también un enlace, ¿veis? Si me pongo encima cambia de puntero a manita, pero como está fuera de la tabla no se le han aplicado esas propiedades. Por otro lado, podemos seleccionar hijos directos en la estructura. Por ejemplo, si yo, como he visto que aquí lo del fondo amarillo se me está aplicando a esta etiqueta imagen porque está en un enlace dentro de tabla, puedo querer ser más específico y que solo se aplique a este. Vale, pues puedo decir que en lugar de los elementos A que sean descendientes de table, me lo aplique a los elementos A que sean hijos de li. Vale, porque veis que en este caso el otro enlace no es hijo de un li. Entonces, para seleccionar hijos, es decir, nivel inmediatamente inferior en la estructura, tengo que decirle el padre, li, ángulo y el hijo, que me interesa. Entonces, ahora en nuestro documento vamos a ver cómo se ha quitado la propiedad de fondo amarillo de aquí y ya solamente la tenemos en esta. ¿Vale? Podemos seleccionar hermanos. Podemos decir que, por un lado, nos seleccione un hermano inmediatamente posterior, es decir, de dos elementos le digo, cógeme el que vaya justo después de otro. Por ejemplo, si yo quiero coger este enlace, ¿vale? Ahora quiero ocuparme de este enlace que va justo a continuación, es hermano inmediatamente posterior a este título, ¿vale? Imaginaos que yo quiero seleccionarlo. Pues yo lo que puedo decir es el hermano que está en primer lugar, H1, y le digo, selecciona el hermano inmediatamente posterior, que es con el símbolo más, y le pongo el nombre de esa etiqueta, que es la A. Y entonces este selector lo que dice es, selecciona todos los elementos A que sean inmediatamente posteriores a los elementos H1, inmediatamente posteriores siendo hermanos en la jerarquía, ¿vale? Y le digo, color de fondo amarillo. Y ahora vamos a ver cómo de repente también tiene fondo amarillo, ¿vale? Porque hemos seleccionado enlaces que sean etiqueta A y vayan inmediatamente después de etiqueta H1, ¿vale? Pero también podemos seleccionar hermanos que no sean inmediatamente posteriores, es decir, hermanos a cualquier nivel. Y entonces yo podría, por ejemplo, decir que los elementos H2 que sean hermanos no inmediatos, sino simplemente a nivel de estructura que sean hermanos de H1, que se pongan de color, que tengan el fondo de color verde, por ejemplo. Pues entonces yo le diría H1, el símbolo este de la virgulilla, H2, y le digo background color green. Y entonces esta selección, este selector, lo que me está diciendo es cualquier elemento H2 que sea hermano de H1, me lo pones de color verde. No importa en qué secuencias sean hermanos. Y entonces yo ahora voy aquí y me va a poner partida 1 con el fondo verde. Sin embargo, si yo cambio esto por el más, que es hermano inmediatamente posterior, vamos a ver que ya no me aplica la propiedad fondo verde, porque en nuestro código HTML, H2 no es hermano inmediatamente posterior de H1, está mediando el enlace A. Entonces, para poder hacer la selección de hermanos de H1 y H2, necesito
hacer la selección con hermanos que no necesariamente sean uno detrás de otro, que no sean inmediatamente posteriores. ¿Veis? Así funcionaría. Antes de meternos de lleno a ver las propiedades CSS, os quería hablar de las unidades de medida que vamos a usar en CSS. Ya habéis visto que en diferentes ocasiones, pues en unos casos he medido los objetos con un porcentaje, por ejemplo, el tamaño de este nombre lo he actualizado en CSS con un porcentaje. Sin embargo, el tamaño de esta imagen, acordaos, lo he modificado en píxeles. En CSS podemos utilizar diferentes unidades de medida para actualizar nuestros estilos. Principalmente tenemos dos tipos de medida. Las medidas absolutas, que son las que no se interpretan en relación con otros elementos del HTML, por ejemplo, centímetros, milímetros, pulgadas, puntos. Para la fuente, los puntos es el tamaño de una fuente, por ejemplo. O lo que se suele usar a nivel más general, por el tema de que estamos normalmente tratando con pantallas, son los píxeles, ¿vale? La unidad absoluta que manejaremos en este curso y que en líneas generales es la que se suele manejar son los píxeles. Por otro lado tenemos medidas relativas, que son en relación al elemento padre de ese elemento, ¿vale? O sea, cuando yo a este nombre le he dicho que actualiza el tamaño de la fuente en un 150%, es un 150% en relación con el padre de ese elemento. Es decir, si yo aquí en el código CSS le he dicho que la clase título me la actualice a un 150%, tengo que irme a ver que esa clase título está dentro de un elemento lista. Entonces se va a considerar que el elemento lista, que es lo que está en este puntito, es el 100%, pues que este nombre tenga un tamaño del 150% en relación con el elemento lista, ¿vale? Entonces esta es una unidad relativa. Y normalmente en este curso lo que vamos a usar es el porcentaje como unidad relativa, ¿vale? Aunque hay otras más complejas. Entonces ahora sí, vamos a pasar a ver en detalle las propiedades CSS. Vamos a tener una panorámica de las propiedades CSS principales, las más recurrentes en el desarrollo, ¿vale? No vamos a ver absolutamente todas, sí que os dejaré la referencia completa en los materiales del curso. Os dejaré la referencia completa a todas las propiedades CSS que hay, pero en este curso nos vamos a centrar concretamente en las más recurrentes solo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer primero es ya cerrar este documento de prueba que habíamos creado, partidas_CSS, borraré todos estos estilos que también eran de prueba, ¿vale? Para comenzar desde el principio a ir estilizando nuestra partida. Y entonces nos vamos a centrar ahora sí en nuestro documento partida HTML, es decir, la estructura que habíamos diseñado en el tema de HTML para una de nuestras partidas, ¿vale? Para la visualización de una partida. Y ahora sí, según vayamos viendo las propiedades CSS, iremos estilizando nuestra partida un poquito, ¿vale? Si no recordáis, este es el aspecto con el que lo habíamos dejado, ¿vale? Que como ya hemos comentado, es una estructura HTML, no está pensada para ser visualmente bonito, sino simplemente para estructurar de manera coherente y lógica la información que tenemos. Vale. Antes de nada, antes de meternos con las propiedades CSS en sí mismas, lo que tenemos que tener claro para entender estas propiedades es lo que se llama el box model o modelo de cajas. Y es que en CSS los elementos HTML se modifican con base en un modelo de cajas, en este box model que os digo. Todos y cada uno de los elementos que definamos en HTML en CSS se van a interpretar como cajas, ¿vale? Como cajas en la imagen que vais a ver a continuación. Fijaos que lo que veis es una caja, es un cuadrado. Entonces, un elemento cualquiera del HTML, un elemento span, un elemento add enlace, un elemento imagen, un elemento div, todos se van a considerar una caja de estas características, ¿vale? Y esa caja tiene distintas capas que se corresponden a una serie de propiedades de CSS que podemos activar, desactivar, modificar, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos que conocer bien
las características de estas cajas, las diferentes capas de estas cajas, porque son la base de la aplicación de nuestro código CSS. Por ejemplo, en la zona roja oscura de esta imagen se sitúa el contenido. En esta zona roja oscura veis que tenemos las propiedades de ancho y alto, ¿vale? Cuando nosotros manipulemos las propiedades CSS de ancho y alto, tenemos que tener en cuenta que lo que se va a modificar es esa zona de la caja, ¿vale? La zona del contenido. Porque alrededor del contenido es donde tenemos la propiedad CSS del padding. Entonces, cuando nosotros vayamos a manipular propiedades CSS, tenemos que tener en cuenta que los cambios que hagamos sobre el padding se van a aplicar alrededor del contenido y alrededor de la propiedad ancho y alto. Es decir, el ancho y el alto no va a tener en cuenta lo que nosotros pongamos en el padding. Después del padding viene la propiedad de los bordes. Vale, entonces esto es mucho más importante todavía porque fijaos que si nosotros activamos los bordes de un elemento, tenemos que tener en cuenta que las propiedades de padding que manipulemos se van a aplicar dentro de esos bordes y no fuera. De igual modo que cuando nosotros manipulamos las propiedades de altura y anchura, se modifican dentro de los bordes. ¿Vale? Y por último tenemos la capa de los márgenes, que es la más externa, la que está marcada en la imagen en azul. Tenemos que tener en cuenta que cuando añadamos márgenes a un elemento, esos márgenes, ese espacio se va a añadir por fuera del borde y no por dentro. ¿Vale? Entonces, si nosotros quisiésemos añadir espacio entre el contenido y el borde, manipular la propiedad margen no nos va a servir, porque está por fuera del borde. Tendríamos que manipular, en este caso, padding, que es lo que separa el contenido del borde. Por estas especificidades es muy importante que nosotros conozcamos las propiedades del modelo de cajas, ¿vale? Porque va a ser, ya os digo, la base para todo lo que vamos a ver de CSS. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la propiedad de los bordes. Cada elemento, como hemos dicho, del HTML es una caja. Y esto quiere decir que cada marcado con etiqueta que hagamos va a tener sus propios bordes. Por ejemplo, los encabezados pueden tener su propio borde. Entonces, lo primero voy a conectar nuestro HTML de la partida de nuevo con el CSS. Y entonces voy a activar los bordes de los dos encabezados que tenemos, el H1 y el H2. Para activar los bordes, cuando queremos activar todos los bordes, porque recordad en el modelo de cajas que hay una propiedad para el borde de arriba, el de la izquierda, el de abajo, etc. En un momento lo vamos a ver con detalle, pero cuando yo quiero activar todos los bordes, utilizo la propiedad border. Entonces voy a decir encabezado 1, propiedad border, que me va a modificar todos los bordes de un elemento, y le tengo que decir el tamaño del borde, es decir, qué grosor tiene. Bueno, pues le pongo que 1 píxel de grosor. Le tengo que decir qué tipo de borde. En este caso le voy a decir borde sólido, que es una línea continua. Y le tengo que decir el color, negro. ¿Vale? Y entonces, si ahora nos vamos a nuestro HTML, que de nuevo voy a dejar abierto, pues veis que se me han activado los bordes de este encabezado. Como os digo, cada elemento tiene su propio borde, así que si yo le digo que me lo añada también a las etiquetas H2, vamos a ver que aquí al H2 le añade, hace visibles sus bordes. ¿Vale? Lo hemos puesto finito de 1 píxel, pero si yo de repente le pongo que el borde tenga 20 píxeles, pues veis que es un borde muchísimo más visible, es un borde absolutamente desmesurado. Bien. Respecto al tipo de borde que hemos visto aquí, que yo le he puesto solid, hay tipos de bordes muy variados, ¿vale? En el enlace que os voy a dejar tenéis la referencia de todos los tipos de borde, ¿vale? Vais a ver que son pues muy variopintos y resuelven bastante la papeleta que podamos necesitar en distintos puntos del desarrollo. De momento esto lo voy a eliminar porque no lo queremos para nuestra partida,
Pero como habéis visto en el modelo de cajas, tenemos una propiedad para cada uno de los bordes. Concretamente tenemos border left para el borde izquierdo, border right para el borde derecho, border bottom para el borde de abajo y border top para el borde de arriba. Entonces imaginaos que nosotros solo queremos añadir el borde de la izquierda al texto, ¿vale? Al texto de la partida le vamos a añadir el borde de la izquierda como elemento decorativo. Vale, pues mirad. Ya sabéis que como el texto de la partida no está en un elemento que nosotros podamos referirnos por etiqueta, lo que vamos a hacer es aplicarle la clase texto para poder referirme a ella en el CSS cómodamente. Entonces, si yo le digo que a la clase texto le active el borde izquierdo, un borde izquierdo vamos a ponerle de 20 píxeles de línea continua y de color rojo, porque ya os digo que va a ser decorativo, pues cuando recarguemos lo guardamos, recordad que hay que guardar para que se visualice. ¿Veis? Me he añadido aquí una línea decorativa, una línea estilística, ¿no? Que, bueno, un poquito más customizada, pues podría ser interesante. Entonces, como veis, es decorativo, pero al final para activarlo se está valiendo de una propiedad muy corriente que es el borde de un elemento, ¿vale? Otra cosa que podría hacer, fijaos, es, voy a eliminar esto, sería, por ejemplo, añadir un separador entre el texto de la partida y el encabezado, ¿vale? Imaginaos, esto aparece demasiado junto y yo de repente quiero añadirle un separador, una línea que se los separe también a modo estilístico, a efectos estilísticos. Bueno, pues yo podría decir de nuevo que el elemento texto tenga el border top, ¿no? Entonces, que esta caja tenga el borde de arriba que me va a hacer de separación. Entonces le digo border top. Voy a ponerle de 5 píxeles, de nuevo solid y de color negro, no me voy a complicar. Entonces ahora cuando recargo me encuentro, ¿veis ahí un separador? ¿Veis? Es un poquito gordo, igual debería haberlo puesto un poquito más fino. Voy a ponerlo de 1 píxel. Ahí está, mucho mejor. Entonces, ¿veis? Esto es como un poco... habría que customizarlo un poquito más para que quedase elegante, pero ahí veis el ejemplo, ¿vale? Para hacer un separador, ya lo veis, no necesito... un separador va a ser estilístico, entonces no necesito utilizar la etiqueta HTML que hay creada para separador, ¿vale? Que la hay. Puedo dejarlo para CSS, al ser un asunto estilístico. Bien, voy a borrar esto. Cuando queremos bordear una tabla, recordad que las tablas, pues como veis, las tablas aparecían sin ningún tipo de bordes ni separadores, pues si de repente yo quiero que la tabla tenga bordes, pues justamente lo que tengo que decirle es que las celdas tengan todos los bordes. Entonces le digo border sin especificar cuál. 1 píxel, solid y black. Entonces ahora cuando yo recargue esto, me encuentro... Ay, perdonad. Como el encabezado tiene las celdas de encabezado, pues tengo que decirle que TD, que son las celdas de cuerpo, y TH, que son las de encabezado. Acordaos que con la coma puedo seleccionar varios elementos. Y entonces ahora veis que ya se me ha bordeado esa tabla, ¿vale? Más adelante veremos cómo tratar concretamente este caso de los bordes de tabla. Algo que sería interesante sería, en lugar de bordear toda la tabla, podríamos bordear solamente el texto como manera de aislarlo visualmente. Pues de nuevo podríamos recurrir a nuestra clase texto y añadirle un borde. Le decimos todos los bordes de 1 píxel, solid y black. Y entonces yo me voy aquí y veis que ahora ya tengo aislado visualmente nuestro texto, ¿ok? Y incluso ya con los bordes podríamos estilizar un poquito más todavía esos bordes. Podríamos pensar que el borde con vértices, el borde angulado, es visualmente un poco duro, ¿vale? Entonces podríamos decir redondeado, podríamos suavizarlo, ¿no? Entonces, para redondear un borde, la propiedad que vamos a utilizar es border radius.
como radio, el radio del borde. Y entonces le decimos que ese radio sea de 5 píxeles, por ejemplo, ¿vale? Y entonces ahora cuando volvamos a recargar la página, veis, nos encontramos que se han suavizado mucho los bordes. Cuantos más píxeles yo le dé a la propiedad del radio, por ejemplo 20, pues vamos a ver que se va redondeando cada vez más. ¿Veis? Cada vez se va ajustando más. Hasta el punto de que igual si le digo 100 píxeles, pues hasta el texto se me sale, ¿no? Porque eso va estrechando los vértices cada vez más. Bueno, de momento vamos a dejarlo en 5 píxeles, que era bastante mesurado. ¿Veis? Ahí. Queda un poquito más suavizado. Vamos con la propiedad márgenes, que ya recordad que era la parte externa, en el modelo de cajas era la parte externa a los bordes. Los márgenes se modifican con la propiedad margin y la vamos a manipular en píxeles. En el modelo de cajas, si recordáis, teníamos la posibilidad de manipular los márgenes de cada uno de los lados de la caja, el margin top, margin bottom, margin left y margin right, ¿ok? Y al final pasa lo mismo que con los bordes. Si queremos editar, si queremos estilizar todos los márgenes al mismo tiempo, con utilizar la propiedad margin a secas nos va a valer. ¿De acuerdo? Como la propiedad margin afecta al exterior de los bordes, todos esos márgenes que nosotros pongamos en CSS se va a aplicar fuera de los bordes, ¿vale? No de los bordes hacia el texto del elemento. De nuevo, como cada elemento es una caja en sí mismo, cada elemento tiene su propio margen, ¿vale? Entonces, mirad, nosotros teníamos el div, el bloque principal que aglutina todo el contenido del cuerpo, todo el contenido del body, si recordáis, mirad. Aquí, ¿veis? Habíamos creado el bloque principal que es directamente inferior al body. Y como vemos aquí en nuestra interfaz web, todo este contenido está bastante pegado a los bordes de la ventana. Entonces, sería interesante que le diésemos un poquito de margen a esto. Entonces, para darle un poquito de margen, vamos a manipular justamente la propiedad margin. Claro, fijaos que esto está en un div y no es la única etiqueta div de nuestro código, tenemos esta otra. Entonces, para añadir esta propiedad, que es añadirle un determinado margen a todo, lo que vamos a hacer es añadir una clase. Vamos a decir que este div es del tipo main, o sea, es el div principal. Entonces ahora nos podemos ir a nuestro CSS y decir que main, la clase main, va a tener márgenes a todos los lados de 50 píxeles. Y entonces vais a ver la diferencia ahora. ¿Veis? La interfaz toma mucho más aire a los lados. Se queda un poquito más condensadita, un poquito más ajustada visualmente. Fijaos que hemos añadido márgenes a todo el marco del div principal. Si nosotros ahora añadimos márgenes a un elemento que esté dentro de ese div, por ejemplo, a este encabezado ya tiene los márgenes propios de todo el bloque. Si le añadimos más márgenes, se van a incrementar, es decir, va a ser la suma del margen del div más lo que yo le añada a este elemento, ¿vale? O sea, fijaos que aquí le hemos dicho que tiene que tener 50 píxeles. Si yo ahora al encabezado 1 le añado otros 50 píxeles, vamos a ver que son 50 píxeles que se suman, ¿vale? Se han sumado. Y como veis, se suman por todos los lados. Se han sumado por arriba, por abajo y por la izquierda. Por la derecha no lo vemos porque hay mucho más espacio, pero por la izquierda sí vemos que hay 50 y 50. ¿Vale? Entonces, si anulamos esta propiedad, pues vemos que recupera su ser, la interfaz, ¿vale? En cierto punto incluso podríamos querer añadir, como hemos hecho, un poquito de margen, darle un poquito de aire por todos los lados, pero me puede interesar, por ejemplo, que en uno de los lados haya un poquito más, ¿vale? Por ejemplo, me puede interesar que estas partidas de bautismo tengan un poquito más de aire por la izquierda, ¿no? Entonces, le he añadido 50 píxeles de margen todo alrededor, pero quiero un poquito más de margen en la izquierda. Entonces, lo que yo puedo hacer es, en este mismo bloque que se aplica a la clase main, decirle, además, por el lado izquierdo, añádeme 100 píxeles de margen. Y entonces vamos a ver cómo
solamente el lado izquierdo se ha metido 100 píxeles, ¿vale? Fijaos que en este caso, como está dentro del mismo bloque, no se han añadido los 100 píxeles a los 50, sino que se han sobrescrito, ¿vale? Yo le he dicho primero, dame a todos los márgenes 50 píxeles. Y cuando yo le digo que al margen izquierdo le añada 100 píxeles, como estamos dentro del mismo bloque, en realidad me ha añadido 100 desde el punto inicial, ¿vale? Porque yo estoy modificando el mismo elemento, el elemento main, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esta diferencia. Cuando he añadido otro bloque diferente con el H1, me ha añadido todos los márgenes alrededor y se han sumado. Sin embargo, aquí, como es el mismo elemento, al añadirle por la izquierda, se ha sobrescrito y me ha añadido solamente 100 por aquí, ¿vale? Vale, entonces esto lo voy a retirar porque no lo queremos conservar, queremos que de momento este margen sea de 50. Vamos a ver ahora la propiedad del padding. Para manipular, para transformar el padding, tenemos el atajo padding a secas para modificar todas las propiedades de padding, como los distintos lados de nuestra caja del modelo CSS, es decir, podríamos modificar por separado padding top, padding bottom, padding left y padding right. ¿Vale? Y de nuevo lo vamos a modificar en este curso en píxeles. También ya hemos visto que tenemos que tener en cuenta que padding nos va a añadir espacio, o sea, en ese sentido se parece a margin. Sin embargo, padding ya hemos visto que nos va a añadir espacio de los bordes hacia dentro del contenido, ¿vale? Hay que tener esto en cuenta. Si nosotros lo que queremos es añadir espacio entre el contenido y los bordes, tendremos que tocar el padding, no el margin, que es lo que nos va a añadir espacio entre los bordes y el exterior de la caja, ¿vale? Es muy muy importante tener esto en cuenta. De nuevo, como hemos visto en todos los casos anteriores, puesto que cada elemento HTML es una caja, cada elemento tiene su propio padding, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí justamente tenemos un problema estilístico interesante, que es que el texto de nuestra partida está pues muy junto a los bordes del elemento, ¿vale? Entonces, esta es una buena ocasión para utilizar el padding. Margin nos añadiría espacio de los bordes hacia afuera, pero en este caso lo que nos interesa es añadir espacio entre los bordes y el contenido. Pues vamos a utilizar padding para manipular esa propiedad. Nos vamos, ya tenemos aquí nuestra clase, todos los cambios que queremos aplicar al texto, lo tenemos bajo la clase texto. Pues ahora vamos a añadir otra declaración CSS que va a ser que tenga un padding con 2 Ds de 25 píxeles y vamos a ver el resultado. ¿Veis? Fijaos, ya me ha añadido espacio así alrededor del texto, alrededor del contenido de esta celda con respecto a los bordes, o sea, en el interior de los bordes, ¿vale? También podemos hacer un cambio al padding de un solo lado de la caja. Por ejemplo, fijaos que aquí tenemos el bloque principal ya separadito de los bordes de la ventana, y aquí después del titulillo este de la partida vemos que comienza la tabla con los datos de la partida. Bueno, pues a efectos visuales, a efectos de estructura visual, podríamos añadirle un poquito de espacio por aquí, ¿vale? A este bloque, al divisor de la partida, podríamos meterle un poquito el borde izquierdo para que se vea como que pertenece al interior de este título, que es como un subapartado. Entonces tendríamos que irnos aquí a la estructura HTML a comprobar. ¿Veis? Tenemos este divisor justo debajo del titulito de partida, y entonces aquí, para manipular solamente este divisor, podríamos decir que pertenece a la clase partida, ¿vale? Entonces todo lo que hay en el interior lo vamos a modificar de manera unificada bajo la clase partida. Y ahora nos vamos aquí, decimos clase partida, que el padding left, porque queremos solo añadir un poquito de espacio por la izquierda, sea de 10 píxeles, moderadito, tampoco pasarnos. Y entonces ahora cuando recargamos vemos que se ha desplazado un poquito. Podemos añadirle un poquito más incluso. Vamos a decirle que sea de 25, a ver qué pasa. ¿Veis? Se ve más ajustadito todavía, ¿vale? Aunque este me ha parecido excesivo, creo que voy a dejarlo con 10. Vamos a dejarlo en 10. ¿Veis? Que es sutil, pero visualmente ya se aprecia que está un pelín más hacia la derecha. Vale, seguimos con las propiedades de alto y ancho,
que ya hemos visto en el modelo de cajas que se aplican al tamaño del contenido, es decir, dentro, en el interior del padding que añadamos. Para modificar el ancho y el alto de un elemento tenemos las propiedades height y width, es decir, ancho y alto. Como ya hemos dicho que este ancho y este alto son en el interior de la propiedad padding, cuando nosotros añadamos más altura o más anchura a un elemento, tenemos que tener en cuenta, tenemos que prever que eso que incrementemos no va a incluir el espacio que hayamos añadido al padding. Es decir, si yo quisiera añadir el ancho que ocupa este texto, esa cantidad que yo añada se va a sumar a este padding que yo he puesto aquí, ¿vale? Es decir, va a crecer de manera que voy a tener ese ancho más el padding y luego el borde y los márgenes que haya, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta eso. Cuando nosotros alteramos la anchura y la altura, los valores habituales que vamos a utilizar para esta propiedad son auto, es decir, pondríamos, por ejemplo, height, auto, que esto quiere decir que dejamos que el navegador asigne un valor por defecto a la altura o a la anchura. Vamos a poder especificar un número de píxeles, ¿no? Es decir, tantos píxeles de tamaño. O incluso podríamos usar la medida relativa del porcentaje. Podemos decir que de ancho o de alto este elemento tenga un tanto por ciento con respecto al padre. Ya lo sabéis, con respecto al elemento padre. En el tema de HTML, voy a borrar esto. En el tema de HTML ya añadimos, como veis aquí, el atributo ancho a la etiqueta de imagen. Y comentamos que esto no era lo idóneo, que lo hacíamos para que provisionalmente la imagen del negativo pues no fuese gigantesca, no estuviese tamaño original, que es muy muy grande, que no necesitábamos que nos ocupara tanto espacio. Bueno, pues ahora es el momento de solucionar este arreglillo provisional que habíamos hecho y poner, editar en el CSS la anchura de este elemento, que es lo que teníamos que hacer, ¿vale? Despejar el HTML de esta propiedad, vamos a borrarla. ¿Veis? Aquí en la etiqueta imagen voy a quitar que tenga 100 píxeles de ancho y me lo voy a llevar a, me lo voy a llevar aquí al CSS. Entonces lo que voy a hacer es, como la única imagen, la única etiqueta de imagen que tenemos en toda nuestra interfaz va a ser la de la partida, pues no necesito crear una clase, directamente digo etiqueta imagen que tenga de ancho, pues vamos a probar con 100 píxeles. Es el momento de que lo ajustemos. ¿Veis? Esto se queda exactamente igual. Está bien, ¿no? Vamos a ver si la ponemos un poquito más pequeña, ¿qué pasa? Vamos a ponerle 50 píxeles. Se nos queda pequeñaja. Se nos queda pequeñaja. Vale, vamos a dejarlo en 100. 100 píxeles. Perfecto. Vale, pues con esto ya hemos rectificado ese pequeño error y hemos visto cómo manipular el ancho y el alto. Si quisiésemos que fuese de alto, pues podríamos decir que de alto tenga 50 píxeles. ¿Veis? Se me ha ajustado un poquito. Pues igual la dejo así. Igual la dejo con altura, ¿veis? De alto 50 píxeles, pues no está mal, ¿no? Queda más o menos alineadito con la lista. Fenomenal. Venga, lo dejamos así. Vamos a pasar a la estilización de tablas. Vale, ya hemos comentado en varias ocasiones que en HTML las tablas, pues por defecto se muestran en el navegador se muestran con un estilo pues un poco precario, por no tienen ni bordes. Vale, entonces en general cuando tengamos tablas en nuestro código vamos a tener que ajustarlas un poquito con CSS. Para los bordes ya hemos visto que tenemos la propiedad border, ¿vale? Sin embargo, hay que hacer unas puntualizaciones. En una tabla, los elementos que tienen borde son la etiqueta table, es decir, que eso nos va a determinar el borde externo, es decir, un borde que rodea la tabla externamente, y luego las celdas, ¿vale? Que ya hemos visto antes, hemos añadido la propiedad borde a las celdas TH y TD y eso nos activa los bordes de cada celda individual. Vamos a ver qué pasa cuando activamos todos los bordes de una tabla, ¿vale? Entonces vamos a desactivar este borde que le habíamos puesto al texto
se lo quitamos. Con el radio incluido, claro, porque si quitamos el borde no tiene sentido mantener el radio. Y entonces lo que vamos a hacer es añadir un selector nuevo que va a ser, claro, fijaos que para añadir todos los bordes a una tabla tengo que hacer tengo que seleccionar varios elementos. Tengo que seleccionar table, que será el borde externo, y luego las celdas, es decir, th, las de encabezado, y td, las de cuerpo. Y ahora sí le digo que los bordes todos sean de un píxel sólido, o sea, línea recta, solid y de color negro. Y entonces fijaos que cuando yo activo todos los bordes de una tabla, al ser borde de tabla y borde de celda, esto provoca que los bordes estén duplicados, que se vea una línea doble. Pero bueno, CSS tiene la solución para esto. Para controlar estos bordes dobles tenemos la propiedad Border Collapse. Entonces le tengo que decir cuando activamos los bordes de una tabla y queremos que sean bordes simples, simplemente con la propiedad Border Collapse con dos L's, le decimos collapse con P y vamos a ver que ¡tada! Ya está. Los bordes se quedan simplificados. Si quisiésemos por algún motivo que los bordes no estuviesen colapsados, pues podemos ponerle a border collapse el valor por defecto que es separate y veis que vuelven a su ser, o directamente eliminarlo. Si yo elimino la propiedad border collapse, pues ya los bordes se quedan como son por defecto. Yo ahora lo voy a mantener en collapse, ¿vale? Que es lo que nos interesa para nuestra partida, ¿veis? Fijaos qué diferencia ya la tabla con sus bordes. Esto ya va teniendo otro aspecto, ¿vale? Esto ya tenemos la información visualmente un poquito más organizada. En las tablas a veces nos interesa ajustar el ancho o el alto de una celda, ¿vale? O sea, podemos, por ejemplo, querer que la celda del negativo tenga un poquito menos de ancho, ¿no? Veis que queda aquí como con mucho espacio a la izquierda y a la derecha. Como estoy controlando ya en el CSS el tamaño que debe tener esta imagen, para ajustar el ancho de esta celda sí que voy a alterar la propiedad de ancho. Entonces, para poder centrarme en el ancho de solo esta celda que es una celda de encabezado, pero no es la única celda th, ¿vale? También tenemos la otra, la de los datos de la partida. Voy a crear la clase film, ¿no? De negativo. Y entonces ahora aquí en el CSS digo clase film y le voy a poner que de ancho tenga pues 100 píxeles, por ejemplo. Y veis qué diferencia, ya se me ha ajustado muchísimo más y me queda más espacio para que yo pueda ajustar el contenido de la tabla, ¿vale? Recordad, repito, como estoy controlando el alto, estoy controlando el tamaño que va a tener la imagen que yo inserte, en este caso podemos ajustar directamente el ancho de la celda. Podemos establecer que para esta imagen que de alto siempre va a tener los 50 píxeles, pues que de ancho tenga 100. Dentro de las tablas también podemos manipular la alineación del texto, ¿vale? Podemos manipular tanto la alineación del texto en horizontal como en vertical. Mirad, para la alineación horizontal, es decir, si el texto está alineado a la izquierda, en el centro, a la derecha o incluso justificado, lo que tenemos que utilizar es la propiedad textAlign. Entonces me voy a ir de nuevo a nuestro bloque de texto y lo que voy a hacer es justificarlo, ¿vale? Que nos quede un poquito más ajustadito, ¿no? Un poquito, le da una visual más seria. Entonces le voy a decir que textAlign y le voy a poner como valor justify. Y vais a ver enseguida que ahora el texto ya está justificado. También respecto a la alineación horizontal vamos a centrar estos datos, ¿no? Veis que se nos ha quedado la celda muy larga y entonces nos convendría que esta información esté centrada en esa celda. Bueno, pues nos vamos a nuestro código HTML. De nuevo tenemos que crear una clase porque no es la única celda td, no podemos referirnos a ella. Y vamos a añadirle la clase firma. Y en nuestro CSS decimos que la clase firma tenga la propiedad textAlign center, que se alinee al centro.
Y aquí veis ya perfectamente que se nos ha alineado al centro. Para la alineación vertical, es decir, si queremos que un contenido de una celda pues esté para arriba en el centro o para abajo de la caja, ¿vale? Del contenido de la caja, pues tenemos la propiedad vertical align y como os digo, pues puede ser, los valores que puede tomar es top, middle o bottom. Fijaos, a modo de ejemplo, voy a hacer que este negativo se arrincone arriba a la izquierda, ¿vale? Y así vemos cómo combinar las propiedades de alineación horizontal y vertical. Mirad, si yo me voy a nuestra clase film y le digo a la celda film y le digo que el contenido de esa celda, lo primero de todo esté alineado a la izquierda. Pues mirad, ahora de repente el negativo se me pega hacia la izquierda. Y si yo además le digo que en vertical, el vertical align sea top, pues ahora de repente me lo arrincona arriba, a la izquierda. Con vertical align, como os digo, también puedo arrinconarlo abajo. ¿Veis? Para abajo. O, digamos, en este caso lo que era por defecto, que era middle, me lo devuelve al centro. Y lo mismo si a la izquierda. Si yo aquí lo cambio por right, pues vamos a ver que al otro lado. ¿Vale? Esta sería un poco la propiedad vertical align, que en este caso lo voy a quitar porque era modo de ejemplo. Vamos a pasar a hablar de los colores en CSS. Mirad, ya a lo largo de lo que hemos visto de CSS, en algunos momentos hemos hecho referencia a colores y de hecho nos hemos referido a ellos por nombre de color, ¿vale? CSS tiene un repertorio bastante extenso de nombres de colores disponibles, ¿vale? Os dejaré un enlace con la referencia completa de colores. Sin embargo, podemos especificar los colores de una forma más compleja, de hecho, de varias formas más complejas. Podemos especificar el código RGB, el código HX, el código X, y además también tenemos el código RGBA, ¿vale? En el que aparte de la composición de rojo, verde y azul del color, que concretamente se especifica entre los números, entre los valores 0 y 255, la A, que es de alfa, nos permite además indicar la transparencia de ese color entre 0 y 1, ¿vale? Es opcional, pero bueno, tenemos RGBA que nos permite añadir la transparencia. Os dejaré también un enlace en el que se puede experimentar un poco, ¿vale? Mirad, os lo voy a enseñar. En esta referencia, justamente, si bajamos a RGBA, pues vais a ver, podéis experimentar un poquito con los códigos, ¿no? Y generar de una manera un poquito más gráfica el color que nos interese, ¿vale? De hecho, pues por ejemplo, si llevamos todos los valores a 0, rojo 0, verde 0, y azul 0 y a alfa 1, pues nos encontramos que tenemos el negro opaco. ¿Vale? Si nosotros llevamos todos al máximo, decimos 255 para todo, tenemos el blanco, ¿vale? Que al ser blanco, pues da exactamente lo mismo. En este caso, porque el fondo es blanco, la opacidad. Sin embargo, si de repente llevamos todos a 0, este lo ponemos a 0 y este lo ponemos también a 0 con el valor de alfa, el 0,5, pues tenemos un negro con opacidad del 50% que se convierte visualmente en un gris. Vale, entonces esta es una buena forma de tener los colores de una forma un poco más precisa, ¿no? Porque si el color exacto que nosotros buscamos, con el matiz que nos gusta, no está disponible con un seudónimo de color, pues nosotros podemos generarlo con estos códigos, ¿vale? Entonces, visto esto, cerramos y vamos a ver cómo modificar el color de fondo. Para modificar el color de fondo utilizamos la propiedad background color, ¿vale? Entonces, imaginaos que queremos que toda nuestra interfaz se vea con fondo gris. Bueno, pues como queremos que todo se vea con fondo gris, podríamos estar tentados a decir, bueno, pues muy fácil, yo le digo selector universal, asterisco, background color y le digo gray. Entonces nos vamos a nuestra web
Y perfecto, se nos ha puesto gris. Pero ¿qué ocurre? Que esta no es la opción óptima, porque lo que hemos hecho es decirle que todos y cada uno de los elementos de nuestro HTML tengan el fondo gris. Claro, esto lo que estamos haciendo es que cada uno de los elementos se procese individualmente como gris. Estamos sobrecargando de gran manera el procesamiento del HTML, cuando si nosotros queremos que el fondo sea gris, realmente con que pongamos o el body o el divisor principal de color gris ya nos va a valer. Fijaos, solamente con decir body gray vamos a ver que el resultado es exactamente el mismo, y en este caso solamente ha tenido que procesar el color de una etiqueta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, como vimos en el tema de desarrollo web, todo el procesamiento que pongamos en el lado del cliente, en el lado del HTML, el CSS y el JavaScript, va a consumir recursos del usuario que esté navegando, del navegador que esté en el ordenador del usuario. Tenemos que intentar minimizar al máximo los procesos que estamos consumiendo de ese navegador, de ese equipo. ¿Vale? Entonces, si podemos utilizar una sola etiqueta para el mismo resultado, es lo óptimo. No procesar inútilmente todas y cada una de las etiquetas. ¿Vale? Entonces, bueno. Como digo, con esto, con la propiedad background color, modificamos el color de fondo de cada uno de los elementos, ¿vale? El color de fuente se manipula con la propiedad color a secas, ¿vale? Entonces, como hemos puesto el fondo oscuro, se nos ha quedado la letra un poco que no se ve claramente. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar el color de la fuente a blanco. Entonces, color de fuente, propiedad color. Y vamos a decirle white. Entonces ahora vemos que todo lo que está dentro del cuerpo, todo lo que es visible, pasa a tener la fuente de color blanco. Realmente esto lo vamos a borrar porque para nuestro diseño, pues esto la verdad tampoco nos soluciona visualmente mucho la papeleta. Fijaos que ahora ya lo tengo como lo tenía. Lo que sí vamos a hacer es, para darle un poco de personalidad al encabezado de nuestra tabla, le vamos a poner el fondo solamente al encabezado de color gris, ¿vale? Pero de un color gris clarito. Fijaos, me voy a ir aquí en donde he ajustado las propiedades de la tabla, voy a añadir una propiedad al encabezado, ¿no? Selecciono las celdas TH y le voy a decir que el color de fondo sea, no le voy a decir gris, voy a hacer un color gris clarito. Se llama White Smoke, ¿vale? Podéis verlo en la referencia. Y entonces ahora, si os fijáis, me he añadido un color un poquito más clarito. Fijaos, si lo anulo, podréis apreciar la diferencia, ¿vale? Que es casi imperceptible, pero ya le da algo de personalidad al encabezado. Y además es un gris lo suficientemente claro como para no tener que pasar la fuente a blanco, ¿vale? Y que no nos cree luego alguna disonancia con esto en negro y esto en blanco. Vamos a ver ahora cómo estilizar, cómo hacer arreglos a los textos. Ya hemos visto que podemos manipular la alineación de los textos, la alineación horizontal, con la propiedad textAlign, ¿no? Que hemos visto que podíamos alinear a la izquierda, al centro, a la derecha o incluso justificar, ¿vale? También podemos tocar la propiedad de la indentación, el indentado del texto. Entonces, para que podamos ver un ejemplo, lo que voy a hacer es indentar el texto de la partida, ¿vale? O sea, podemos indentar tanto en positivo, es decir, si yo me voy aquí a texto y le digo que la propiedad textIndent, que es la que nos controla la indentación de un texto, sea de 0.5 centímetros, ¿vale? Pues nos vamos a encontrar que efectivamente nos hace un indentado de este elemento de texto de 0,5 centímetros, ¿vale? Pero también la podemos hacer en negativo, si queremos un indentado tipo referencia bibliográfica. Entonces, si yo le digo que el text indent sea de menos 0,5, vamos a ver que el resultado es que me saca un poquito hacia afuera la línea, ¿vale? Esto lo voy a eliminar, ya que queremos que nuestro bloque de partida sea sin indentado. Por otro lado, podemos tocar también el interlineado con la propiedad line height, altura de línea, ¿vale? Entonces esta propiedad nos va a controlar el espacio que dejamos entre las líneas de nuestros textos.
fijaos que nuestra partida ahora mismo, mirad que ya la tenemos corregida, ahora mismo este texto tiene un interlineado bastante justo. De hecho, es tan justo que cuando hacemos los superíndices de Nuestra Señora, esta TRA y RA, se nos separa más la línea porque no hay ni siquiera espacio para un superíndice. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ajustar este interlineado a 1,5, no solo para que no se vea una separación de línea mayor con estos superíndices, sino para que visualmente sea un poquito más cómodo, ¿vale? Entonces vamos a decirle que line height de 1,5. En este caso no vamos a decirle centímetros porque queremos que sea 1,5 en proporción. Entonces veis que ya es otra cosa. Se nos ha añadido 1,5 y eso ha dado suficiente espacio para que se vea un poquito mejor. Bien, nos queda también aprender a modificar la fuente, ¿no? Ya que el Times New Roman está bien, por ejemplo, para un texto impreso, pero para interfaz web, de hecho, lo que se recomienda es que mínimo sean fuentes sin serifa. Entonces, para modificar la fuente tenemos la propiedad Font Family, ¿vale? La voy a poner aquí abajo para que la veáis escrita Font Family. Con esto vamos a poder modificar la fuente en CSS de nuestros textos. Lo que pasa es que la propiedad Font Family tiene algunas peculiaridades. Claro, cuando nosotros especificamos una fuente, para que eso funcione y el cambio efectivamente se implemente, esa fuente tiene que estar instalada en el equipo en el que se está visualizando, es decir, en el lado del cliente esa fuente tiene que estar instalada en el sistema operativo. Entonces, de cara a evitar utilizar fuentes que luego que nosotros configuremos en nuestro equipo para la visualización y luego cuando otra persona las cargue en su navegador, pues no se visualice y eso nos lleve a un problema visual, un problema de combinaciones visuales, se recomienda en primer lugar, evidentemente, usar fuentes frecuentes con las que contemos que vayan a estar instaladas en el equipo o que nosotros en nuestro proyecto las incluyamos y estén ahí disponibles. También, de cara a evitar incompatibilidades, se recomienda siempre especificar dos fuentes. Cuando utilicemos Font Family, especificar dos fuentes. La primera, la que realmente queremos utilizar, la que nos gustaría idealmente que fuese la que apareciera en nuestra interfaz, y la segunda, una parecida, pero que sepamos que normalmente sí que va a estar instalada, que sea común en cualquier sistema, un Times, un Arial, ¿vale? Esa normalmente es el segundo valor que ponemos, que sea parecida, pero que además sepamos que siempre va a estar en el sistema. Y luego se recomienda especificar un tercer valor, ¿vale? Que se denomina fallback y que simplemente especifica una familia de fuentes, ¿vale? Es decir, tenemos un primer valor que es la fuente que nosotros idealmente queremos, luego tenemos un segundo valor que es la de compromiso, ¿no? Bueno, vale, si no está la que yo quiero, ponme esta que suele estar. Y por último, el tercer valor es como si nada de lo anterior ha funcionado, especifico una familia de fuentes y coge la que tengas por defecto, ¿vale? Sería lo que le estamos diciendo al navegador. Las familias de fuentes son las siguientes, mirad, son serif, que es con serifa, sans-serif, que es sin serifa, luego tenemos monospace, que la hemos visto ya en el tema, es la tipo máquina de escribir, tenemos cursive, una fuente cursiva, de escritura manual sería, y fantasy, que esta es pues un poco más de fantasía, ¿no? Es una fuente un poco más especial. En cualquier caso, os dejaré la referencia a todos los fallbacks que existen con las fuentes que normalmente se toman por defecto, ¿vale? En nuestro caso, borro esto. En nuestro caso lo que vamos a hacer es cambiar toda la fuente, que como os digo, Times New Roman para visualización web pues no es la más apropiada, la vamos a cambiar a un Arial. Vale, tampoco nos vamos a complicar mucho porque como estamos, digamos, en una especie de... estamos todavía aprendiendo, lo que vamos a hacer es usar Arial y como la queremos poner en toda nuestra interfaz, pues directamente vamos a poner que en todo el body, Font Family, y entonces como con Arial no va a haber en principio problema porque es una fuente por defecto de los sistemas, pues voy a poner directamente Arial, no voy a poner el segundo valor, pero sí voy a poner el tercero, que es el fallback, es decir, si por algún motivo no hay Arial en el sistema
operativo en el que se esté utilizando esta interfaz, pues que me ponga una sans serif, una fuente sin serifa, que viene a ser un equivalente a Arial. Entonces, cuando yo ahora recargo mi página, vemos que ya tengo una letra redondeadita, sin serifas, que es lo que se recomienda de manera estándar para la visualización web, ¿de acuerdo? También podemos con CSS manipular el tamaño de nuestros textos, ¿vale? Los puntos que tienen nuestras fuentes. Entonces, como veis ahora, pues con Arial el texto me ha quedado bastante grande, me ha quedado considerablemente grande. Entonces, vamos a reducir un pelín el tamaño y así aprovechamos y vemos cómo se hace en CSS. Vamos a, la propiedad es font size, muy fácil, muy intuitivo, tamaño de fuente. Vamos a probar con 11 puntos, a ver qué pasa. Vale, ¿veis? Se ha reducido un poquito, pero tampoco nada drástico, ¿eh? Entonces ahora tenemos, Arial es una fuente grande por defecto, entonces bueno, la hemos ajustado un pelín. Si quisiésemos aplicar unas cursivas, por ejemplo, tendríamos que usar la propiedad font style. En el curso de HTML, en el tema de HTML, ya vimos que en HTML, de hecho, podíamos aplicar cursivas, negritas, etcétera, pero que lo ideal era dejarlo para el CSS. Entonces, si quisiésemos recuperar esa cursiva en la información del folio, pues nada, podríamos aplicar una clase a este fragmento, ¿no? Le ponemos lo marcamos con span y le decimos que es de clase folio. Y ahora cuando nos vamos aquí, le decimos que folio, la clase folio, la propiedad fontStyle, que es la que controla la cursiva, le decimos que efectivamente sea italic, es decir, cursiva. Y fijaos como ahora ya efectivamente lo tengo en cursiva. Para las negritas, bueno, pues es otra propiedad de CSS diferente. Es la propiedad font weight. Mirad, os la escribo aquí. Font weight, ¿vale? Como peso, el peso de la fuente. Vamos a hacer que este nombre propio salga en negrita, pero solo este nombre propio. Es decir, vamos a anular esta negrita y que solo salga en negrita el nombre, ¿vale? Para darle la importancia. Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer es anular esta negrita que nos sale por defecto en el navegador con un encabezado de tabla. Bien, pues mirad, no pasa nada porque ya os digo que esta propiedad es la que controla la negrita tanto para activarla como para desactivarla. Entonces, si yo me voy a el bloque en el que estamos manipulando el encabezado de tabla, pues nada, yo aquí le puedo decir que la propiedad font weight, que es la que controla la negrita, sea normal, que el peso sea normal. Cuando yo me voy a mi página web, vemos que ya no hay negrita por ningún lado. Fenomenal. Y ahora lo que tengo que hacer es a este nombre añadírsela, la negrita, añadírsela manualmente. Entonces me voy a mi HTML y le digo que esto es de la clase. Fijaos que esto es un poco, ya lo habíamos hecho cuando estábamos aprendiendo, ¿vale? Pero en este caso solo le voy a aplicar cambios a este nombre. Y le voy a decir que la clase nombre, esta sí va a ser en font weight y el valor que tiene que tomar para que sea negrita es justamente bold, negrita. Y entonces cuando yo recargo me encuentro que ya me ha puesto el nombre en negrita. Fenomenal. Vale, luego podemos hacer un par de cositas más. Podríamos querer subrayar con una línea un texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginaos que de repente, por lo que sea, pues yo quiero subrayar el nombre de la parroquia. Quiero subrayar Iglesia de la Purificación de Nuestra Señora. Pues nada, lo marco en el HTML, digo que... a ver, que lo encuentre aquí. Iglesia de la Purificación de Nuestra Señora. Lo quiero marcar para utilizarlo y le digo que va a ser clase subrayado. Pues cuando yo me voy a mi CSS, le digo que lo que tenga clase subrayado sea... Mirad, la propiedad que lo controla es text, decoration, line, y entonces le tengo que decir que sea underline, ¿vale? Fijaos que la propiedad en realidad controla decoración de texto de tipo línea, pues le digo que underline, es decir, línea inferior.
cuando yo recargue esto, veis que efectivamente me encuentro que me ha subrayado lo que le he dicho, ¿vale? Pero bueno, esto realmente es como ejemplo, no nos interesa conservarlo porque vamos a intentar mantener un estilo dentro de lo que cabe limpio. Vale, entonces he quitado ese del HTML, ese marcado para el subrayado. Y entonces, por último, podemos también querer utilizar versalitas, ¿no? Bueno, pues mirad, si yo de repente quiero que el título de la partida, este nombre, salga en versalitas, bueno, pues muy sencillo, puedo añadirle a la clase nombre la propiedad que controla las versalitas, que es font variant. Y entonces le digo font variant small caps, que es el valor que añade las versalitas. Y como veis, pues efectivamente aquí me añade las versalitas sin ningún problema, ¿vale? Estas serían un poco las propiedades CSS principales para controlar el texto. Vamos a pasar a ver las propiedades CSS que nos permiten interactuar o customizar de alguna manera los hipervínculos o enlaces. Como ya sabemos, los hipervínculos o enlaces nos sirven de acceso a otras zonas de nuestro HTML o a otros archivos o a otras URLs, ¿vale? Y evidentemente, como todos los elementos que hemos ido viendo, se pueden mostrar de maneras muy diferentes, ¿vale? Ya hemos visto también que por defecto la forma que tienen los navegadores de mostrarnos los hipervínculos, que son las etiquetas A, es con un resaltado en color azul, veis aquí abajo por ejemplo, y con un subrayado con una línea, ¿vale? Y cuando pasamos la característica fundamental es que cuando pasamos por encima el puntero se convierte en una mano, ¿vale? Que nos indica que podemos hacer clic. Evidentemente podemos hacer los enlaces un poquito más interesantes, ¿vale? Concretamente podemos hacerlos un botón, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es transformar el elemento este de ver fuente XML en un botón que sea un poquito más vistoso, ¿vale? Entonces evidentemente para poder empezar a manipular este elemento tenemos que crear una clase que nos permita referirnos a él con comodidad. Entonces lo que vamos a hacer es a este enlace añadirle la clase botón. Y una vez hecho esto ya podemos empezar a toquetear el CSS. Bien, ya hemos visto que todos los elementos funcionan como cajas en CSS. Entonces, el primer paso para hacer creer que eso es realmente un botón, el primer paso es añadirle un color, ¿no? Ese relleno del botón, ¿no? Pues esto se hace añadiéndole un color de fondo al elemento. Entonces simplemente al elemento botón le vamos a decir background color y yo he seleccionado un azulito claro, ¿vale? Un azulito que tampoco es demasiado comprometido, no es muy llamativo ni nada. Entonces yo he seleccionado este color, fijaos. Entonces ahora cuando recargo vamos a ver este colorcito. De momento, claro, en este punto pues no se parece demasiado a un botón, vamos a ser honestos. Pero bueno, estamos en ello, ¿no? Ya le hemos añadido el color, este va a ser el color que tenga nuestro botón. Fijaos que como el color de los enlaces que añade el navegador automáticamente es también un azul, pues se nos ha quedado el texto prácticamente fusionado con ese color. Entonces vamos a cambiarlo a blanco. Ya sabemos que la propiedad que altera el color de texto es color, entonces vamos a decir color white. Y vamos a ver que ahora por lo menos el texto se ve, ¿vale? Como os decía, claro, de momento esto pues no es un botón, es simplemente un texto subrayado. Entonces, lo que va a marcar en gran medida la diferencia entre un texto subrayado y un botón es el espacio que hay con el subrayado. Eso es lo que va a hacer que deje de parecer un texto subrayado. Le vamos a añadir más espacio alrededor del texto, ¿vale? Y eso, si recordáis, se controla con el padding. El espacio que hay entre el contenido y el borde que delimita ese elemento es el padding. Entonces vamos a decirle que nos añada padding de 25 píxeles. Y en este caso, pues 25 se ve que es un poco excesivo, entonces vamos a reducirlo un poquito. Me he venido yo arriba con el 25. Vamos a ver con 20 qué tal. Vale, bueno, incluso un poquito menos. Vamos a ponerle 15.
Vale, ¿veis? 15 está bien, 15 es menos comprometido. Esto ya, según vuestro navegador y vuestro tamaño de pantalla, pues tendréis que ir ajustando un poquito para que no se os desborde el botón ni se os quede muy chiquitito, ¿vale? En mi caso, como veis, con 15 está bastante bien. Vosotros tendréis que ir ajustando los píxeles. También, bueno, ahora está bien, ya se va apareciendo considerablemente un botón, pero nos pasa, como hemos visto hace un ratito, que los bordes estos están un poquito marcados, ¿vale? Los botones normalmente tienen los bordes un poquito más ajustados. Entonces le vamos a poner un poquito redondeados los bordes. Ya si recordáis, pues es la propiedad border radius. Y entonces se la voy a poner de 4, ¿vale? Ni siquiera de 5, de 4, que va a ser muy sutil. ¿Veis? Esto es otra cosa, ya sin esos vértices en las esquinas ya se va pareciendo más a un botón. También sabemos que ya hemos visto que aparte del color azul, el navegador por defecto a las etiquetas A de hipervínculo les añade una línea de subrayado. Entonces, como nosotros ya hemos puesto un botón, ya se ve perfectamente que es un elemento con el que se puede interactuar, vamos a retirarle el subrayado, ¿vale? Porque tampoco es redundante en este caso. Entonces, ya sabemos que la propiedad que controla, hemos visto que la propiedad que controla el subrayado era Text Decoration Line, que la controla tanto para activarla como para desactivarla. Entonces, si lo que queremos es desactivarla, pues simplemente decimos Text Decoration Line y le ponemos None, ninguna, que no haya decoración. Y vamos a ver que ya está, se nos ha desactivado, ¿vale? O sea, al pasar por encima se sigue activando la manita, que nos dice que podemos pulsar, pero ya no tenemos ese color azul ni esa línea de subrayado, ¿ok? Para terminar, fijaos que ahora está bien, ¿no? O sea, y cuando hacemos clic, funciona. Os quería hablar de una característica que nos ofrece CSS. Cuando nosotros interactuamos con un botón, normalmente hay cierta respuesta por parte del botón, ¿vale? Es decir, como recalcando el hecho de que es un elemento interactivo, ¿vale? Cuando hablo de interacción quiero decir, por ejemplo, cuando pasamos por encima con el ratón, ¿no? Que aparte de aparecer la manita, pues normalmente pasa algo en el botón, ¿no? Hola, soy un elemento interactivo. Esto en CSS se puede hacer con las llamadas pseudoclases, ¿vale? Que en este curso no vamos a profundizar, no vamos a ver las pseudoclases, pero sí que quería aprovechar esta ocasión para presentaros que eso existe y qué se puede hacer con ello, ¿vale? Una pequeña muestra. A título ilustrativo lo que voy a hacer es que, usando las pseudoclases, cuando pasemos por encima con el ratón, el botón se va a aclarar un poquito, simplemente como para recalcar el hecho de que es interactivo, ¿vale? Entonces, CSS nos proporciona una especie de controlador que lo que controla, valga la redundancia, es cuando pasamos por encima con el ratón. Esta pseudoclase se llama hover, que es justamente como se denomina a pasar por encima de un elemento con el ratón en el desarrollo web. Entonces, si nosotros ahora definimos un selector que sea también para botón, pero que sea controlado por la pseudoclase hover, pues lo que estamos diciendo en la CSS es que lo que pongamos en este bloque se aplica únicamente cuando pasemos por encima con el ratón. Y entonces lo que voy a hacer simplemente es que cuando pasemos por encima con el ratón, el color de nuestro botón sea un pelín más claro. Entonces yo he seleccionado aquí un azul un poquito más clarito, que se llama voy a ponerle espacio, perdonad, Corn Flower Blue. Y fijaos qué interesante, cuando hacemos este cambio, recargamos para que se aplique, y entonces cuando yo ahora paso por encima, veis que el botón se vuelve un poquito más claro. ¿Veis? Cuando me quito está normal, cuando paso por encima se aclara, ¿vale? Hay diferentes pseudoclases, os dejaré la referencia completa para que podáis trastear un poquito, son interesantes y permiten controlar distintos aspectos de la interacción con los elementos en CSS, ¿vale? De momento vamos a pasar a ver cómo podemos customizar, editar, estilizar, como queráis decirlo, las listas, ¿vale? Las listas tienen varias propiedades disponibles en CSS. Primero tenemos la propiedad list style type. Mirad, es list style type. Y entonces con esta propiedad lo que vamos a controlar justamente es si queremos que la lista sea de números, de letras, de puntos u otras formas. Hay muchísimas disponibles. O incluso, claro, pasa lo mismo que como hemos visto con la negrita y con la cursiva. Esta propiedad CSS controla tanto qué elemento ponemos como no poner ningún elemento. Os dejaré
el enlace de los posibles elementos que podemos añadir en CSS a la organización de las listas. Os dejaré la referencia completa de simbolitos que es más o menos asequible añadir, ¿vale? En nuestro caso, ya habíamos comentado en varias ocasiones que nos interesaba mantener lo que es la lista como elemento estructural que organiza estos datos y estos, ¿vale? Pero al estar en una tabla, pues este punteo que tiene la lista, este elemento de la lista, se ve raro, porque ya al estar en una tabla no necesitamos ese elemento gráfico, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es justamente anular el elemento gráfico. Es un buen momento, quiero aprovechar para insistir en el hecho de que nosotros en HTML mantenemos y hemos utilizado una etiqueta de lista para marcar estos elementos, porque estructuralmente nos interesa que estén agrupados en una lista. Como visualmente no nos interesa esa interfaz, es en CSS donde hacemos ese cambio, ¿vale? Porque en CSS, recordad, es donde hacemos todos los cambios a nivel visual. Entonces, como os decía, pues simplemente yo lo que voy a decir, como en realidad estas son todas las listas, son las únicas listas que voy a tener, no hay ninguna otra lista que me interese conservar, pues directamente en CSS le voy a decir que etiquetas UL list style type, que ya veíamos que es la propiedad CSS que controla el organizador de las listas, le voy a decir que no quiero nada. Y entonces por fin vamos a ver que los puntitos han desaparecido. Y ya en mi HTML yo tengo muy bien organizadita esta información separada en distintos niveles etiquetados, pero en la interfaz no se puede saber, es absolutamente imperceptible que eso es una lista. Eso podría ser una lista o podrían ser elementos separados, ¿vale? Por último, vamos a hablar de la propiedad display del CSS, ¿vale? Mirad, la propiedad display de CSS nos permite controlar dos aspectos distintos de nuestras visualizaciones HTML. Por un lado, con el valor none en display quiero decir la propiedad display, o sea que en nuestros bloques, en nuestras declaraciones van a tener la propiedad display, ¿vale? Entonces, con esta propiedad podemos controlar dos cosas diferentes. Por un lado, si nosotros ponemos display none a un selector, lo que va a hacer es, ese elemento va a desaparecer del HTML, ¿vale? Es decir, simplemente no se va a ver, ¿vale? Va a ser como si no estuviera. Lo mantenemos en nuestro marcado HTML, pero en la web no se va a ver. En el navegador no va a aparecer. Por ejemplo, voy a hacer que el botón, que este botón que tenemos aquí, simplemente desaparezca. Con CSS, o sea, sin tocar el HTML. Yo ahora me voy a ir aquí a botón y voy a decir display none. Y entonces, cuando yo recargo, el elemento ha desaparecido. Fijaos que en mi HTML este elemento sigue aquí, ver fuente XML, sigue ahí. Pero cuando yo en CSS lo marco como display none, desaparece. ¿De acuerdo? Entonces lo voy a quitar porque evidentemente no quiero que desaparezca. Ahora recargamos y vuelve a estar. Pero bueno, eso es uno de los aspectos que nos permite controlar display none. El otro aspecto interesante, muy interesante, que nos permite controlar la propiedad display es justamente si un elemento quiero que sea de tipo bloque, de tipo block o de tipo inline. Si recordáis, en el tema de HTML, si no podéis ir a verlo, podéis ir a ver el vídeo correspondiente, habíamos visto que las etiquetas de manera inherente se comportan como block, como bloque o como inline. Vale, pues es la propiedad display del CSS la que nos permite manipular este comportamiento y que de repente una etiqueta que naturalmente es block se comporte como inline y viceversa, ¿vale? Porque por algún motivo puede interesarnos que alterar ese comportamiento, pero como veíamos antes, queremos mantener esa etiqueta, o sea, no queremos usar otra porque a efectos de estructura es la que nos interesa, pero a efectos visuales queremos simular que es otra cosa. En nuestro caso, fijaos que tenemos dos listas, tenemos esta lista y tenemos esta otra, que la información que incluyen no es extensa, de hecho es bastante breve. Y por el tamaño que tiene nuestra tabla, pues el espacio al final, en esta por ejemplo en el encabezado, tenemos la información
en 3 líneas, una detrás de otra, justamente porque las listas, el comportamiento de las listas es de tipo bloque, los elementos de una lista se apilan unos debajo de otros porque forman bloques separados, y al ser la información tan breve tenemos mucho espacio concentrado en el centro con un alto considerable, cuando podíamos poner la información una detrás de otra y tener una visualización un poco más estilizada. Pasa lo mismo en el pie, tenemos concentrada la información en 2 líneas, cuando eso en una línea, con los elementos más separados, se resolvería perfectamente y consumiríamos menos espacio de pantalla, que es lo que nos interesa. Entonces, justamente lo que vamos a hacer es que estas listas, que insisto, nosotros queremos conservar efectos de estructura porque nos organizan la información, vamos a simular que son elementos inline. Vamos a cambiar el comportamiento de lista de bloque a inline. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería irnos a los elementos lista, ¿vale? Entonces, en este caso, atención, no lo controlamos con la etiqueta UL que tenemos aquí, sino que son los elementos lista, es decir, li. La etiqueta li le voy a decir que display inline. Y con esto yo ya estoy haciendo que esos elementos pasen de ser block a ser inline. Vamos a ver cómo cambia. Esta visualización decíamos que es de bloque y cada elemento es un bloque, por lo tanto inicio una línea nueva. Cuando yo le cambio su comportamiento a inline, veis que de repente pasan a estar en una sola línea. Bien, claro, esto ya también lo sabíamos, el comportamiento inline quiere decir que los elementos van uno detrás de otro, sin espacios evidentemente porque se acumulan en una sola línea. Ahora, lo que tengo que hacer yo es darles un poquito de espacio, ¿no? Es hacer que estos elementos inline tengan más aire. Pues lo que vamos a hacer, como no queremos más aire arriba y abajo, ¿vale? Sino a los lados, lo que vamos a hacer es añadirle margen izquierdo y margen derecho, ¿vale? Entonces, simplemente aquí donde hemos cambiado su comportamiento, vamos a hacer como un pequeño añadido, un pequeño matiz, y le decimos que por la izquierda tengan 20 píxeles de margen, ¿vale? Ahora lo vemos y si hay que ajustar, ajustamos. Y también por la derecha, que el margen por la derecha sea de 20 píxeles. Para todos los elementos de lista, ¿vale? Porque como veis, aquí abajo me ha pasado lo mismo. Entonces, si yo ahora recargo, veis que esto es otra cosa. Veis que esto es otra cosa. Se mantiene el alineado al centro que le hemos puesto, pero además me los ha puesto en una línea y con espacio a la izquierda y a la derecha. Veis además que ahorramos espacio por arriba y por abajo. La partida está más condensadita, es más compacta, manteniendo aire entre el contenido y los bordes, pero aprovechando, optimizando un poquito más el espacio, ¿vale? Fijaos que ahora se nos ha fastidiado una cosita, que es que ahora, como hemos quitado espacio, vemos que el negativo realmente no está centrado. No, está un poquito hacia arriba. Veis que aquí abajo tiene más espacio que allá arriba. Bueno, no pasa nada. Ya sabemos que el alineado vertical lo podemos controlar con la propiedad vertical align. Entonces, en el bloque en el que hemos modificado la imagen, fijaos, aquí, en el bloque que hemos modificado la imagen, simplemente con añadirle vertical align middle, pues vamos a ver que se nos ajusta perfectamente, ¿vale? Entonces, con esto veis que hemos pasado de tener, fijaos, si yo ahora comento, recordad con control shift coma, comento, anulo la conexión del HTML con el CSS, podemos observar cómo de esto, esta es la estructura. Nosotros tenemos un HTML con nuestra estructura perfectamente organizada de una manera coherente en relación con la información que incluye ese fichero HTML. El navegador nos lo va a leer automáticamente de esta manera, pero que nosotros con CSS, con nuestros estilos, podemos convertirlo en esto, en una interfaz visual muchísimo más clara, muchísimo más organizada, sin necesidad de manipular nuestro HTML, que se ha quedado con su estructura coherente y totalmente organizada.